Qué placer estar llegando hasta sus hogares con un programa más de esta semana. Ha sido natural desde el desarrollo de la humanidad, desde que se encuentra una persona o nace la primera persona y ya nace la segunda persona, el hecho de que tenemos que vivir en sociedad, respetarnos los unos a los otros. También respetar pues el hecho que desarrolla o establece la democracia como un principio de respeto a las mayorías, pero con el respeto también a aquellas personas que tienen o que manejan los principios o pensamientos de minorías. Hoy vamos a hablar de un tema que por su naturaleza ha sido tratado desde diferentes ángulos. Yo hoy quisiera tratarlo sobre el principio de si estamos hablando de un nuevo modelo de sociedad ante el pensamiento o las propuestas que nos hacen los sectores del sector gay y sector lésbico, o en realidad hay un grupo de minorías forzando una línea de pensamiento. En realidad el tema por su naturaleza es polémico, así que vamos a tratar de hablar de este tema, del principio de si estamos ante un nuevo modelo de sociedad, estamos ante un derecho humano o estamos ante una preferencia de sexualidad. La palabra matrimonio y lo que esto significa es el logro más importante, más allá de sus derechos que lo acompañan, para definir como el máximo principio de igualdad que buscan estos sectores. Como decía, el tema por su naturaleza va a ser polémico. Así que para desarrollarlo hemos querido invitar hoy a la abogada Alexandra Loría. Sea bienvenida, ha estado ya con nosotros en el programa de esta semana. También al abogado Yacine Castrillo. Gracias, Yacine, por compartir con nosotros. Rosemary Madden, de representante del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Interamericano, sí, perdón, de Derechos Humanos. Y un conocido de mucho tiempo en el programa de esta semana, que es don Francisco Escobar. Buenas. Como siempre, en este programa tratamos de abrir un espacio inicial para la reflexión sobre esta temática, lo cual nos va a permitir poner sobre la mesa los naipes y poder ir desarrollando poco a poco el tema. Vamos a arrancar con Yacine, si le parece. Con todo gusto. Adelante. Pues los principios y valores que aparecen como ejes fundamentales del sistema democrático nuestro los conocemos desde que emergemos como República Libre e Independiente en 1821. Principios de libertad, de dignidad de la persona humana, de desarrollo de la personalidad, de autonomía de la voluntad, de igualdad y no discriminación. Estos mismos principios también los tiene la sociedad estadounidense desde 1776. Sin embargo, pareciera imposible que en 1857, en una decisión dividida de 7-2, la Corte Suprema de Estados Unidos, aún teniendo como parámetro de medición estos principios que son los mismos que nos rigen a nosotros y que están en la Carta de Libertad de ellos, que a su vez viene de la Carta de Juan Sin Tierra, declararan constitucional y legal la esclavitud. Y no es sino con una reforma que, como consecuencia de esta decisión de 1857, que se abole la esclavitud. Esta reflexión es importante porque pareciera que estos principios, que son ejes fundamentales de toda democracia, aparecen cuando algunos grupos que nos sentimos y que somos discriminados reclamamos el reconocimiento de nuestros derechos. Y como esta misma frase lo indica, estamos reclamando el reconocimiento de nuestros derechos, no que se nos otorguen derechos. También nosotros, desde hace más de 150 años, casi 200 años, tenemos estos mismos principios de libertad, dignidad de la persona humana, igualdad, no discriminación, autonomía de la voluntad, desarrollo de la personalidad. Sin embargo, entre otras poblaciones, la población homosexual, lésbica, gay, LGBT, todavía no se les reconocen estos derechos, ni individualmente, ni tampoco como pareja o como grupo social. Cuando en el 2003 se presenta por primera vez en el debate público, en la agenda nacional, el reclamo del reconocimiento de estos derechos, se produce un remesón en nuestra sociedad, porque
públicamente, a nivel judicial, por primera vez, se hace una exigencia del reconocimiento de estos derechos. Ya antes, a finales de los 80, las mujeres lo habían hecho y también públicamente habían reclamado su espacio y se les había negado por los poderes públicos, específicamente por el Poder Ejecutivo. Cuando ellos, en uso y ejercicio de su derecho de reunión y libertad de expresión, quisieron realizar un congreso aquí en Costa Rica. Y candidato hoy a diputado por Liberación Nacional, Álvarez de Santi, dictó una directriz o una orden de impedir la entrada, no sé cómo todavía, después de tantos años, a las mujeres gay. No sé si tenía un lesbómetro, un gaysómetro. En realidad nunca dijo cuál era esa especie de artilugio con base en el cual él iba a tener la seguridad de que una persona que estaba frente a él, solo por el hecho de ser mujer y no estar con un hombre, era lesbiana. Sin embargo, sí sirve este hecho fundamental para dar a conocer algo que hasta ese momento permanecía igual que la población gay lésbica en el armario. Es decir, la discriminación en contra de esta población. Y lo que plantea ya a nivel judicial la acción para que se reconozca el matrimonio no es el reconocimiento de esta institución, sino es algo más. Es que por primera vez se discute el modelo de sociedad que nosotros tenemos. Si es un único modelo de vida en familia heterosexual o hay cabida, hay espacio para otros modelos de vida en familia. Alexandra. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa. Es un placer tenerla de nuevo. Muchas gracias. Lo primero es aclarar, porque cuando a veces uno hace su exposición, la gente dice que están en contra, ¿verdad? Estamos recogiendo firmas en la iniciativa Una más Una para definir a nivel constitucional el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Entonces inmediatamente le preguntan a uno, entonces usted está en contra de los gays, ¿verdad? O sea, es decir, hemos llegado a un momento en la sociedad donde el decir lo que uno opina es que ya lo tildan a uno y lo etiquetan a uno exacto, lo contrario. Entonces, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo con Yashin en que las personas tienen sus derechos por ser seres humanos, ¿verdad? En lo que yo, digamos, no estaría de acuerdo es que una persona tenga derechos por su orientación sexual, ¿verdad? Ese es tal vez el primer punto, es decir, que yo sí considero que toda persona debe ser respetada sin ninguna distinción, ¿verdad? En lo particular, durante años he trabajado a favor del movimiento, a favor de la vida y la familia. Nosotros creemos y en lo que estamos es en una defensa básicamente del tema del matrimonio, definido como la unión de un hombre y una mujer, así es como nosotros lo entendemos. Particularmente creo que esa unión es relevante para el Estado costarricense o para cualquier Estado, porque de esa unión vienen los futuros miembros de la sociedad. Así es como se ha definido desde inicios de la humanidad, ¿verdad? No porque podamos decir los heterosexuales valen más que los homosexuales, ¿verdad? Sino que es una cuestión en razón de la función social que cumple esa relación. Entonces, básicamente es eso. Lo que ha sucedido es, digamos, en todos los intentos que por lo menos a la fecha yo conozco, siempre ha habido una equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, aunque le llamemos de diferente manera. En el fondo, siempre ha habido una equiparación total. Y por eso es que nosotros nos hemos opuesto. Sí puedo decir desde ya que hay 3 cosas que a mí me parece, y tengo 3 proyectos de ley que nadie me ha cogido al respecto. Uno que tiene que ver con los derechos laborales. A mí me parece que toda persona debería decidir a quién dejarle sus derechos laborales. Sí pienso que sería de total injusticia que si una persona homosexual ha sido rechazada por su familia y fallezca y los derechos laborales vayan a la familia que lo rechazó, ¿verdad? Porque lo dice un artículo del Código Laboral. Eso yo estaría de acuerdo 100% que eso debe ser modificado y que cada trabajador diga a quién deben ir sus prestaciones. Segundo, totalmente de acuerdo en el tema
visitas a hospitales. O sea, yo creo que es un derecho humano que si yo me estoy muriendo, yo tenga derecho a decir quién yo quiero que me visite y quién no quiero que me visite, ¿verdad? Eso también estaría planteado. El tercero, también estaría de acuerdo, es en cuanto a una reforma al Código de Familia que tiene que ver con la curatela. Hoy por hoy, la ley es quien indica quién es nuestro curador, y volvemos a lo mismo del Código de Trabajo. Si una familia ha rechazado a uno de sus miembros por su orientación sexual, no pareciera lógico que en un momento en que esa persona no puede tomar las decisiones por sí mismo, la familia que lo rechazó sea quien lo tome, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo sí considero que sería interesante, pero repito, no ha habido quien me los acoja porque la comunidad gay y lésbica pues ha presentado proyectos de equiparación con el matrimonio, ¿verdad? Me ganó el tiempo. Déjenme ir a un corte comercial. Cuando regreso, hablábamos con este par de señores para que ellos nos comenten su opinión y regresamos con más en el programa de esta semana. Hoy hablamos de las demandas del movimiento gay y si estamos enfrente de un nuevo modelo de sociedad. Ya venimos. CINART, 35 aniversario, orgullosamente nacional. Bien, continuamos en este marco esplendoroso del Club Unión, hablando hoy sobre las demandas del movimiento gay y si estamos enfrente de un nuevo modelo de sociedad. Señor Rosemary, ¿su opinión? Muchísimas gracias, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar posteriormente viendo este programa y en especial pues a Canal 13. Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es de vital importancia ver cómo ya desde el año 2008 se vienen pronunciando declaraciones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos calificando de una condición odiosa la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces, vemos cómo se ha venido permeando también internacionalmente, en el derecho internacional, un marco que hace de referencia también al derecho interno nuestro costarricense. Y aunado a ello, el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia de vital importancia de un caso paradigmático contra el gobierno de Chile, y es la sentencia de la señora Tala Rifo versus el Estado de Chile. En esta sentencia, lo que viene a determinar es que la orientación sexual no puede ser utilizada para eliminar una figura, como lo que sería para Costa Rica la guarda, crianza y educación de los niños o de las niñas, con base en la orientación sexual de la madre. La madre es una jueza, ¿verdad?, del Estado chileno, que posteriormente tener sus 3 hijas con este señor, toma o empieza una relación lésbica, ¿verdad?, y ahí es donde el padre plantea pues a lo interno del país estas denuncias. Importa esta sentencia en muchos aspectos, pero yo lo encuentro así prioridades. ¿Cómo viene a decirnos a partir de esta sentencia, ¿verdad?, que donde el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de condición social, ¿verdad?, allí están recogidos los derechos también para las personas no heterosexuales, ¿sí? Entonces hay otro referente de una jurisprudencia de carácter internacional que da un buen referente para seguir en los avances. En la discusión de cuál es la mejor figura, ¿verdad?, pues el país lleva sus años también. Lo cierto es que la condición social del país también ha cambiado, ¿sí? Los elementos sociales de una población costarricense es otra en términos que
cada día busca cómo avanzar en la no discriminación de derechos contra las personas, porque lo que está de fondo es determinar si por ser persona se le niegan derechos como se le negó a las personas negras, como se le negó a las mujeres y se le continúa negando una serie de derechos, ¿verdad?, a las personas con discapacidad visible, porque todavía las no visibles, yo digo que todos y todas tenemos un montón de capacidades invisibles, pero que no están tomadas en la consideración todavía, y que por ese tanto pues nos hemos fijado más en aquellas que son las físicas o, ¿verdad?, o algunas mentales. La situación es que sí hay una necesidad de un cambio, en el cual también se pone ya en entredicho nuestro código de familia. Creo que nuestro código de familia se quedó, ¿verdad?, sumamente atrasado, y que en este momento deberían los jueces y juezas de derecho de familia, además de buscar una reforma que integre a todas las personas, ¿verdad?, pues argumentar con base en las convenciones de derecho internacional, que es lo que realmente le da el marco de ser humano a las personas. Doña Rosemary, me queda solo una duda, tal vez el maestro Escobar, porque me queda divagando una cosa. Metimos el tema de la esclavitud, la metió don Yacine, como un ejemplo de discriminación. Claro está, yo no decido ser negro. Yo soy negro. Y ya. ¿Verdad? Pero sí puedo decidir si tengo una pareja, ¿verdad?, heterosexual, o tengo una pareja homosexual. Entonces, ahí es donde siempre entran aquellas famosas polémicas de si esto es un derecho o al final es una preferencia, maestro Escobar. Muchas gracias, don Alan, por esta oportunidad de escuchar criterios de personas tan brillantes y tan comprometidas con la dignidad humana, pienso yo. A mí, don Alan, me llama mucho la atención y he seguido este debate en nuestro país porque me parece que es crucial, porque es sobre la familia, que ha sido un tema, por una parte, sacrosanto en Costa Rica, intocable, y por otra parte, porque incluso estamos viendo que está teniendo consecuencias letales la vida familiar. Cada día tenemos más víctimas en femicidios y homicidios que se derivan de las relaciones íntimas entre personas, del género que sea. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que yo escucho, y me parece muy relevante, que en la discusión de este asunto se mencione los aspectos legales, la ley, y que también se mencionen aspectos biológicos. Pero a mí me preocupa que parece que está como exiliado de este tema el amor. El amor como una conducta social tan válida y tan importante como cualquier otra. Y tan real, nada abstracto, nada que sea producto nada más del romanticismo. No, es que resulta que es una emoción y un sentimiento que parece que vincula profundamente a dos seres humanos. No es el contrato que firman, es lo que sienten. Es lo que sienten uno por el otro, o una por la otra, o uno por el otro. Entonces yo me digo, don Alan, si esto es así, valdría la pena explorar más bien. No todo este laberinto jurídico, constitucional, de derechos y de deberes y de modificaciones a leyes y legislación, y entonces se convierte en un hecho prácticamente parlamentario. Son algunas personas las que van a decidir en última instancia si una experiencia tan profunda y mente personal como el amor se va a vivir en estas circunstancias o en estas otras. Eso por un lado. Por otro lado, está el problema de la supervivencia en la economía y en la sociedad. Y resulta que las alianzas que conocemos como matrimonio han tenido a lo largo de la historia, y la antropología demuestra que en muy diversas culturas, formas muy diferentes.
totalmente diferentes, increíblemente diferentes. Y entonces hay sociedades en las cuales, por ejemplo, se entiende como familia, una familia dirigida por una mujer que tiene varios fecundadores. En otras es un varón que tiene una especie de harén, una especie de colección de mujeres. Entonces, maestro, en esa coyuntura, si estamos dando un cambio de sociedad, deberíamos de permitir entonces también dentro de ese cambio que un hombre pueda tener más mujeres o que una mujer pueda tener varios hombres. Porque estamos abriendo el espectro para todos, entonces es mi derecho. Pero vea, sería mi derecho tomar una decisión es que de vea esas. como me lo dice usted, deberíamos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para permitir o no permitir eso? A mí me parece que eso no le corresponde ni a usted, ni a mí, ni a la Asamblea Legislativa, ni a nadie. ¿A quién le corresponde? A cada uno. A cada uno. Yo siento que yo nací persona y tengo derecho a decidir sobre esas cosas, no solo mi sexualidad, sino infinitas otras cosas. Mi fe religiosa, yo tengo derecho a decidirla. Mi gusto artístico y estético, si me gusta ese maravilloso Rafa Fernández o no. Vuelvo a lo mismo, maestro. Y entonces ya para incorporar un poco aquí a Yacine. O sea, entramos, ya las cartas están sobre la mesa, está claro de que estamos hablando sobre si hay un nuevo modelo de sociedad. Y bueno, el maestro Escobar lo lleva más allá. O sea, al final lo lleva a usted a una decisión en donde lo correcto o no lo correcto pareciera que ya no es una decisión que se debería tomar en democracia y respetando la mayoría, sino que usted lo deja más a la libre. Sí. Pero si yo me caso ahora con 2 o 3 o 4 personas, estoy transformando el principio de familia. Bueno, usted sabrá las consecuencias, claro. Vamos a ver. Pero eso también es parte de la libertad, hoy. Pero la estamos escuchando una decisión. ¿Cómo lo ven? En el campo de las relaciones afectivas de las parejas, caracterizadas por el mutuo compromiso, por la solidaridad recíproca de cada uno, de cada una, hay espacio para el amor mutuo. Trátese de parejas heterosexuales o de parejas homosexuales. Y el maestro dice que múltiples también. Cuando atendemos al reconocimiento legal o dentro de un marco jurídico de esas relaciones que están caracterizadas en principio, y suponemos que así es, por el amor no erótico necesariamente, aunque está presente, sino por el amor en sus diversas formas, caracterizadas por ese, no solamente por la atracción física, sino por eso que es el compromiso mutuo, la solidaridad recíproca, el compromiso emocional de uno con el otro, de una con la otra. Hay espacio para las parejas homosexuales y para las parejas heterosexuales. No, vamos a ver, yo discrepo en el sentido cuando se afirma que, como dice usted, que se puede decidir por parte de un homosexual una pareja. Si se le preguntara a un heterosexual, si puede decidir su pareja en relación con el objeto de su amor, la respuesta sería imposible. Porque el objeto de su amor siempre sería una persona de distinto sexo. Nosotros somos iguales. No necesariamente. No necesariamente. Yo decidí amar a mi esposa. Yo lo decidí. ¿Verdad? Y habían miles. Yo lo decidí. Sí, pero otra persona decidió tener una pareja gay. Decidió. No, pero estamos de acuerdo. Pero sobre lo que no se puede decidir siendo uno heterosexual es sobre el objeto del amor. Si la persona es heterosexual, va a decidir sobre una persona de distinto sexo. Y si la persona es homosexual, va a decidir sobre una persona de su mismo sexo. Si la persona es bisexual, podría decidir sobre uno, sobre otro sexo. Por eso ahí no hay decisión. La decisión es antes, si decido amar. Pero a quién decido amar está determinado por mi naturaleza. Ahí no hay decisión. Ahí hay un ejercicio de mi naturaleza, que es distinto. Y es de ahí que deviene la violación a los derechos humanos. Porque una opción que se haga catalogado como válida y legítima, la aspiración de todo ser humano a desarrollarse en su crecimiento personal, al lado de una pareja, formando una familia, entendiendo por familia esa comunión de mí con otra persona, que puede además estar alimentada por hijos, nacidos dentro de esa relación o traídos a esa relación. Excluir
del reconocimiento legal de los derechos que se derivan de ese tipo de relaciones a una pareja única y exclusivamente por su orientación sexual implica necesariamente impedir que esta familia nazca, crezca y se desarrolle. Pero entonces en este caso estamos diciendo de que, por lo menos para ustedes, hay más que una decisión, más que una preferencia de mi decisión, ustedes están diciendo que lo que hay es un derecho. Como tengo derecho yo a escoger un partido político, como tengo derecho yo a escoger, o sea, tengo un derecho. ¿Es un derecho o es una preferencia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo veo yo? Yo estoy con el maestro. Todos tenemos derecho a amar. O sea, es una cosa o una preferencia amar. Vamos a ver. Lo que yo sí siento es que en Costa Rica no está penalizado amar. O sea, si nosotros tuviéramos una norma como la que había antes, en que la sodomía estaba tipificado y iban a parar a la cárcel, yo estaría de acuerdo en promover la derogatoria de esa norma, pero nosotros no la tenemos. Entonces aquí estamos yendo más a lo que es el ámbito legal, porque eso también sucede con los heterosexuales. O sea, puede haber personas heterosexuales que estén casadas y amen a otra persona y mantienen con la otra persona otra relación, sí, ¿verdad? Nosotros no estamos peleando porque se reconozca el amor. No, pero vamos a aclarar esto. Nosotros no estamos peleando porque se reconozca el amor ni el afecto entre nosotros. Estamos peleando porque se reconozca legalmente los derechos que se derivan de ese tipo de relaciones en las mismas circunstancias, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que se derivan de la relación heterosexual. De todo lo que tienen, ya que te metiste en el plano legal, hay, según lo que estudié, dos temas que son donde de verdad hay problemas reales, que es el tema de la herencia, ¿verdad? Y el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, algo así es, ¿no? Sí, para asegurarse entre sí cada pareja. Exactamente. Sin embargo, ustedes siguen enarbolando el tema de la bandera de matrimonio, que ese término parece que es conflictivo. Podría dejarse el término por un lado y buscarse una solución distinta para no afectar, digo yo. Sí, lo que pasa es que vamos a aclararle a la audiencia un aspecto. La Sala Constitucional, con la antigua conformación, y al remitirme a la anterior, a la presente, estoy haciendo alusión directa a que ya no se encuentra ni Luis Paulino Mora ni Ana Virginia Calzada. Con la antigua conformación rechazó una acción mía que pretendía única y exclusivamente que se reconociera el derecho a que la pareja, los integrantes de la pareja que conviven en unión de hecho se aseguraran entre sí. Entonces, no es que no hemos explorado ese tema, es que la sala nos lo ha rechazado, porque ni siquiera un derecho tan básico como el derecho humano a la salud, la Sala Constitucional, repito, con la antigua conformación, habría que ver con esta nueva conformación, consideró que nosotros, los homosexuales, las lesbianas, éramos dignos, a pesar de que en gran parte el sistema de seguridad social se sostiene por nosotros de recibir las prestaciones de la Caja del Seguro Social. Entonces sí hemos atacado eso. Sí, pero entonces en este caso, Yacine, claramente, solayados estos dos temas, ¿ustedes tienen ya el todo o seguirían en su pensamiento por buscar el tema del matrimonio? Hay un asunto que tiene gran importancia, que es de carácter simbólico. Y vivimos en una sociedad donde todo está mediatizado por los símbolos. El lenguaje es un símbolo, el comportamiento es otro símbolo, el lenguaje no solamente hablado, el lenguaje corporal, el lenguaje gesticular, etc. Por eso yo me he opuesto a los distintos proyectos de ley que llaman diferente a lo que es igual. Llamar sociedades de convivencia a lo que es una unión de hecho, llamar unión civil a lo que es una unión de hecho, llamar partenariato, como en otras sociedades, o sociedades de convivencia a lo que es matrimonio, es de una u otra forma conceder que somos diferentes. Y cuando digo diferentes, que somos menos, que valemos menos, que estamos en un plano inferior. Y eso no es así. Pero en este caso, para una corte comercial, llegamos a otra gran coyuntura. La sociedad se maneja por mayorías, ¿verdad? Últimamente, y estamos claros, las minorías tienen bastante resonancia en estos días. Pero el término es también de que hay unas grandes mayorías que ven todavía el principio del matrimonio como algo estrictamente de una relación de una pareja de un hombre y una mujer. Esta es una bandera, por lo que me dice Yacine, que ellos quieren seguir luchando. Voy al corte comercial, ya regreso.
CINART, 35 aniversario. Orgullosamente nacional. Estamos hablando sobre los derechos de los gays dentro de un entorno de sociedad que algunos dicen que está cambiando y otros se reducen al que no. La verdad que hay un tema que yo quiero retomar porque es el tema de si al final estamos hablando de un derecho o estamos hablando de una decisión que uno toma por la pareja que uno tiene. Poniendo en la salsa el detalle que puso el maestro Escobar en un principio de que también entonces yo podría aducir que tengo derecho a escoger a varias mujeres, las que yo pueda mantener, ¿verdad? O enamorar. O enamorar. Sí, son dos cosas distintas, correcto. Ojalá le Entonces todavía estamos hablando de un cambio de sociedad más drástico y ahí donde ahí también tenemos que reconocer que una gran parte de la sociedad costarricense, ¿verdad? Pues podríamos llevarlo a un referéndum, que ustedes no estuvieron tan de acuerdo en el tema, creo. Del todo, nada de acuerdo. De nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que iba a decidir distinto. Y ya lo sabíamos, de previo. ¿Verdad? Y entonces ahí entramos a esa otra gran polémica. ¿Derecho o decisión? Porque planteamos el tema de esclavitud, claro, pero lo decía ahora con claridad. Dice, sí, soy negro, me discriminan porque soy negro, pero no me puedo quitar el negro, ¿verdad? No hay forma. Yo quiero referir a ese tema. Resulta que, por una parte, lo que el señor Escobar plantea es una realidad costarricense. Muchos hombres han tenido varias esposas en Costa Rica. Esposas, tan así que su estado civil es casado por cuarta vez, por quinta vez. Entonces, claro, el maestro va un poquito más allá, todo es al mismo tiempo. Sí, simultáneamente. Esto va en un sentido en que, o sea, es negar un punto de realidad. Además, la cantidad de hombres en Costa Rica o de mujeres que tienen su matrimonio y tienen otras relaciones, ¿sí? Que lo que sería antes denominado como el concubinato, ¿verdad? Porque de acuerdo a la negación de la figura del matrimonio, pues no podría llamarse una relación de hecho regular, ¿verdad? Pero también hay que decir que lo tienen escondidito, porque si se les destapa se les hace un problema. Pues viera que hay algunos que no están tan escondidos, ¿verdad? Y de figuras públicas que usted tal vez ahí las ve y sabe, y no es tan escondida la cosa. No sé, hay una tolerancia a las relaciones múltiples en este país también, ¿verdad? Y no es un punto de solo Costa Rica, o sea, es un elemento de la humanidad, ¿verdad? Entonces tenemos que legalizarlo como un derecho. Mire, el legalizar un derecho, o más bien los derechos que tengan las parejas, porque ¿qué es lo que queda ahí por fuera? Los bienes gananciales, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo queda el asunto de los bienes gananciales cuando existen esa multiplicidad de relaciones, ¿verdad? Y resulta que la señora que está casada cree que ella es la que tiene todos los derechos, ¿verdad? Entonces hay que profundizar también en cómo se van dando estas figuras. Costa Rica reconoce y ve cómo va en la evolución en esta necesidad de adaptarse socialmente a nuevos momentos e instancias que reconoce en 1995 la unión de hecho regular, ¿verdad? Y de nuevo por insistencia de un diputado, pues le ponen entre un hombre y una mujer, que no le hacía falta, ¿sí? ¿Verdad? Pero bueno, entonces ahí vemos otro cambio, o sea, el matrimonio en Costa Rica y además la figura del matrimonio históricamente es una figura muy reciente, ¿verdad? No lleva ni 200 años, ¿sí? Entonces, en realidad no podemos hablar de una instancia histórica, ¿verdad? De toda la vida en Costa Rica. En Costa Rica mucha gente vivió en unión, punto, sin ninguna figura de matrimonio. Ahora, que exista el derecho para las personas lésbicas o para las personas homosexuales es vital en términos de que puedan decidir, ¿verdad? Si se asumen a esa figura, pero que le den una protección, ¿sí? Que le den una protección en términos que, porque usted señalaba dos derechos supuestamente negados, caja y herencia. No, faltan muchos ahí. Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, cuando por amor, ¿verdad? Viene alguien de fuera del país, ¿sí? Y mantiene una relación lésbica o homosexual, y esa persona de afuera no puede accesar a una residencia en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la residencia en Costa Rica se da por reunión familiar basada en la figura del matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Entonces se le niega, al negarse el matrimonio a las parejas gay o lésbicas, se les está negando también ese derecho migratorio. ¿Y qué le ha tocado que hacer a muchas personas en Costa Rica, hombres
homosexuales y lesbianas, mujeres lesbianas, bueno, no creo que hayan hombres lesbianos, pero a lesbianas, ¿verdad? ¿Qué les ha tocado? Incurrir en un delito en Costa Rica, tener que casarse heterosexualmente para poder accesar al estatus migratorio, obligado por el Estado costarricense, con una ley migratoria que acabamos de aprobar recientemente y que lo único que contiene como una visa, sí, es una visa humanitaria. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Verdad? Entonces allí no calzamos. Sí, pero vuelvo a lo mismo. El tema es, vivimos en una sociedad, ahora, bueno, vamos a hablar del tema, en una sociedad que en un porcentaje alto, no sé, algunos lo establecen como 70%, piensan en el principio de familia, hombre y mujer, ¿verdad? Que ahorita vamos a entrar al plano biológico también, o sea, hay una imposibilidad, digamos, lógica y evidente entre dos hombres, por lo menos hasta que la ciencia avance, de poder procrear, no así de poder criar, que es otra cosa. Pero ustedes, obviamente, como lo dijimos ahora, estuvieron opuestos absolutamente a que hubiera un referéndum porque sabían que lo que iba a salir de ahí no iba a ser positivo para ustedes. Más que eso, porque no es solamente porque conocíamos anticipadamente el resultado, porque eso es un asunto relativamente superficial, es porque de una u otra forma se le iba a dar la oportunidad a la sociedad costarricense de negar los derechos que están en la base de nuestro sistema democrático, que son los derechos de solidaridad, de libertad, de dignidad de la persona humana. Una sociedad que le niegue los derechos de los que estamos hablando nosotros aquí no puede tener autoridad moral para decirle a sus hermanos, a sus ciudadanos, hagan o no hagan. Una sociedad que le niega derechos tan básicos a una parte importante de su población no puede decirle a esa misma población al mismo tiempo contribuya con nuestro progreso, pague impuestos, porque le está negando lo básico. Entonces, más que oponernos al referéndum, porque conocíamos... Pero es que estarías hablando de lo básico, pero también acordémonos que uno como ser humano, como persona dentro de una sociedad, tiene sus responsabilidades. Pagar impuestos es una de tantas. Más allá de su condición, si es o no es. No, ahí yo difiero, y es por lo siguiente. Si a mí se me exige pagar impuestos para contribuir con la seguridad social, yo tengo derecho a recibir las prestaciones de la seguridad social. Si en las mismas circunstancias a una pareja heterosexual por contribuir con la seguridad social se le dan las prestaciones de la seguridad social a uno y al otro en forma recíproca, pero me lo niegan a mí, entonces ya yo no tengo la misma obligación que tienen esa pareja heterosexual de contribuir con la seguridad social, porque me está negando parcialmente. De acuerdo en eso. Ahora, resueltos esos dos puntos, usted me dice que hay una bandera que es más de corte social, que es el tema del matrimonio como tal. Es más allá, más de otro concepto. Es que no es el matrimonio, es que no podemos hablar de dignidad. Entonces, entonces la pregunta sería así. O sea, si se cumplen esos dos principios, la lucha por el concepto de matrimonio ya no es algo que les importe tanto porque ustedes encontraron una fórmula para garantizarse todo. Vamos a ver, aquí yo soy la voz de todos, ni Rosemary la voz de todas, sino que tenemos una posición con base en nuestra experiencia y lo poquito que hemos podido ayudar en este tema. Desde mi visión, a mí me parece que no hay dignidad parcial, no hay una libertad parcial. Son derechos absolutos que se tienen o no se tienen. El esclavo no es más o menos esclavo, no es un 80% esclavo o un 80% libre. La persona no es un 80% digna y un 20% no digna. La dignidad cuando se concede debe ser total, no puede ser parcial. Si aspiramos al matrimonio es porque observamos en esa figura que están reunidos derechos totales, no necesariamente porque yo vaya a hacer uso de ese instituto, pero sí porque ahí están contenidos desde la visión de nuestra sociedad, y vivimos en esta sociedad y tenemos que atenernos a ese marco jurídico, a ese marco conceptual, todos los derechos a los que son acreedores una pareja que está comprometida efectivamente. En cuanto a lo de la Caja Costarricense de Seguro Social, es un tema muy complejo
como le dije, yo tengo un proyecto de ley a efectos de tratar de regular eso, porque no solamente las parejas del mismo sexo tienen el problema de acceso a la caja, sino también hay otras personas dentro de la sociedad que tienen el mismo problema. Por ejemplo, muy cercano acá, a mí, una amiga que atiende a sus papás, su hermana es la que sale a trabajar, ella no está trabajando, se está quedando en casa, no tiene acceso. O sea, la hermana, la que es soltera, no puede cubrir a su hermana que se queda en la casa con el seguro social. Y así hay muchísima gente que tiene el mismo problema. Entonces yo sí creo que es un tema, el de la caja, particularmente como yo estoy a favor de la defensa de la vida, es un tema que me parece que sí debemos atender y que debemos buscar la solución. Si memoria no me falla, la sala lo que básicamente encontró en la acción de inconstitucionalidad que presentó Yashin, a efectos de que fueran cubiertos por la Caja Costarricense, fue un asunto de violación del principio de legalidad, que consideraron que debía ser una ley de la República que lo ordenara. Entonces sí es una deuda que hay que entrarle, hay que ver las finanzas de la caja, ¿verdad? No sé, es decir, el tema es bastante complejo, pero en el fondo tienen razón, o sea, en eso les doy la razón. Vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos, porque don Francisco y don Rosemary se me quedaron en este segmento, se puso muy intenso por acá. Quiero una corte comercial para regresar valorando el principio, vamos a ver, del respeto a lo que las mayorías pueden decir y cómo lo haces sin que las minorías también tengan su participación. Porque esto también tiene que ver ahora con la balanza de una nueva sociedad. Ya venimos. CINAR, 35 aniversario, orgullosamente nacional. Vamos a continuar este programa del día de hoy, donde estamos hablando sobre las demandas del movimiento gay y si estamos en el marco de una nueva sociedad. Hemos insistido en el transcurso, don Francisco, sobre esa decisión, si estamos ante un derecho humano, si estamos ante una decisión, ¿verdad? Si esa decisión de tener digamos, si ese derecho humano que es realmente visto desde esa coyuntura o desde la coyuntura de la decisión. ¿Cómo lo ven? Viera, don Alan, que a mí el tema del matrimonio me ha interesado desde muy niño, porque yo soy hijo natural. Y entonces, desde muy pequeño, yo sentí toda la discriminación que la sociedad costarricense le hace a como se le llamaba entonces, ¿verdad?, un bastardo. O sea, ser un bastardo es terrible. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué se me está castigando a mí? Y resulta que incluso se lo planteé a mi madre. Y le dije, fue un momento muy, muy terrible, donde yo le pregunté a ella que por qué me había heredado a mí una situación social tan terrible, tan discriminatoria, que el Día del Padre yo tenía que sentarme aparte porque mi papá no iba a llegar. Y todos los chiquitos tenían papá. Y eran hijos de matrimonio, hijos legítimos. Yo era ilegítimo. O sea, yo era como un crimen, algo ilegítimo. Y ella me dijo, por eso es que yo abogo tanto por el amor, porque ella se volvió y me dijo, Francisco, vos sos producto del amor, no de un contrato. Y me quedó muy claro. Me quedó clarísimo de que esa mujer me explicara así las consecuencias que a veces puede tener que una sociedad, o la mayoría de una sociedad, decida que matrimonio es solo esto. Solo eso. Una de las cosas que aprendí en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en mi breve paso por la Junta fue que me sorprendía que
para cuando muere un cónyuge, cuando muere un pensionado, en los derechos de darle la pensión es para el cónyuge, pero para el cónyuge entendido dentro del concepto tradicional de matrimonio como lo entendemos, ¿verdad? Y resulta que es la época más terrible de la vida, cuando uno llega, como estoy llegando yo a los 70 años, y sabe que ya no puede trabajar, que ha entregado su vida, que ha hecho mucho por otros y que otros han estado ahorrando y todo, y quieren que precisamente en ese momento sea que se disfrute. Bueno, en ese momento le teníamos que decir a las personas que lo pedían que no se le podía dar, no porque fueran homosexuales, no, sino porque no eran el cónyuge. En el momento más terrible, decirle a una persona de 60, 70 años, mire, usted no tiene derecho a la pensión de la persona a la que usted le dedicó toda su vida, eso es una crueldad. Bueno, pero entonces yo me puse a pensar, don Alan, mire, es que ¿en qué sociedad yo he vivido esa tragedia? Es una sociedad que tenía bien organizada la familia cuando llegaron los europeos españoles de la Santa Inquisición. Y llegaron a Costa Rica a violar a las indígenas. Y de allí venimos nosotros. Nosotros somos hijos naturales de los caballeros españoles cristianos, que tenían sus esposas legítimas y sus hijos legítimos. ¿Y quiénes éramos? Los hijos de las indígenas, los ilegítimos, los hijos naturales. Entonces comenzó con una agresión terrible contra la mujer y contra el niño costarricense. Comenzó con una crisis del matrimonio. ¿Cómo se le iba a llamar entonces a esa unión? Nunca lo hemos resuelto y lo seguimos cargando. Entonces yo pienso, don Alan, qué dicha que lo estamos discutiendo, ¿verdad? Qué dicha para que no haya más víctimas como claro, yo. Pero estamos viendo también un panorama, volvemos a lo mismo, del tema de derechos. Como es el tema de derechos, también, por ejemplo, asociarse para formar, qué sé yo, una sociedad o un partido político, algo por el estilo. Pero ve qué interesante, en este tema de derechos, ustedes lanzan sus derechos, pero se oponen, por ejemplo, los derechos que tienen de asociarse grupos cristianos para formar un partido político o estar en un partido político. Entonces, como que esos derechos de minorías van para un lado, me sirven para una cosa, pero no para la otra. ¿Cómo valoramos ese juego del derecho de unos y el derecho de otros en el entorno de lo que yo deseo y lo que no desean nosotros? Vamos a ver, esa etiqueta de que nosotros, hablando por todos, nos oponemos a que personas que están cobijadas bajo una denominación religiosa participen activamente en política no es tan cierta. En realidad, lo que dispone la Constitución Política, y no desde ahora, sino desde 1880, cuando teníamos el Estado liberal con don Próspero Fernández, con don Bernardo Soto, es la prohibición de que clérigos, y ahora deberían incluirse ahí los pastores de diversas denominaciones que no sean la católica, tengan, a partir de su fe religiosa y a partir de sus creencias religiosas, una injerencia directa sobre los ciudadanos cuando se trate de aspectos electorales. Porque... Pero entonces no sería discriminatorio, hombre, debería ser al revés, planteando el principio de que todos tengan sus derechos, de que inclusive la misma Iglesia Católica pueda participar en estas cosas abiertamente y tener sus diputados, para que todos seamos parejitos, ya que estamos respetando los derechos de todos. A eso vamos. El asunto no es una prohibición de carácter absoluta para que participen este tipo de personas, sino para que utilicen o manipulen a los ciudadanos desde sus creencias religiosas en el entendido de que todos los seres humanos somos absolutamente manipulables, vulnerables, estamos en un estado de desprotección e indefensión cuando se nos envía un mensaje desde la espiritualidad y sobre todo un mensaje culpabilizante. Esto ha sido aprovechado históricamente por algunos religiosos, católicos especialmente, para hacer creer a los electores que si no votan por estos representantes están condenados al infierno. Estamos realmente ante un cambio de la sociedad, o creen que estas mayorías todavía no van a manejar ese concepto, no lo van a poder realmente manejar. Yo sí creo que hay un cambio en la sociedad y sí creo que el Estado debería invertir en la educación de la afectividad, debería invertir en la familia. Yo sí creo que nos está viniendo un gran cambio. En ese sentido,
pero lo que ha sucedido en otras sociedades es que esos cambios han ido para atrás, porque hay una cuestión de transmisión de valores, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso impacta hacia futuro y que sí estamos en ese... No me puedo ir sin el tema que planteaste, que había también una coyuntura que era el tema biológico, ¿verdad? Que era natural, que había una cuestión biológica que no podía suceder. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo particularmente, lo veo desde el punto de vista del interés superior del niño. Yo sí creo que el niño tiene derecho a un papá y que tiene derecho a una mamá. Sí pienso que tiene derecho a conocer quiénes son, ¿verdad? No significa, por supuesto, que una persona que ha nacido fuera del matrimonio valga menos. El constituyente, por dicha, en Costa Rica lo puso muy claro, ¿verdad? Que no podíamos decir o calificar a los niños. Pero vea qué interesante, no se puede calificar a un niño como ilegítimo o legítimo, pero en Costa Rica, hoy por hoy, todo lo que es un hijo no deseado, ¿verdad? Entonces, ese tema, ¿verdad? Es muy, muy compleja. Entonces, sí hay un trasfondo, pero ya esto del tema del hijo no deseado nos sale a cada rato, ¿verdad? Son hijos no deseados, ¿verdad? Entonces, sí veo que es un problema muy, muy grave, ¿verdad? Sí creo que es un debate que debe darse. Aunque la sala dijera que no se podía hacer referéndum porque no se podía consultar a la mayoría los derechos de las minorías, en realidad en la Asamblea Legislativa va a decidir una mayoría, o sea, simple y llanamente van a ser los representantes del pueblo, ¿verdad? Es decir, en realidad, porque esa es la forma de la democracia, ¿verdad? Igual en la sala, cuando votan, es una mayoría la que toma la decisión si le acoge a don Yashín o no le acoge a don Yashín sus acciones, ¿verdad? O sea, ese es el sistema malo que tenemos, pero es el que tenemos, ¿verdad? O sea, entonces yo sí creo que el tema es importante discutirlo, sí creo que hay que abrirlo, sí creo que hay que educar en respeto a todos los seres humanos, ¿verdad? Que no pueden haber discriminaciones ni por orientación sexual, ni por religión, porque también yo podría decir que hoy por hoy casi que sí que soy católica es pecado mortal en este país, ¿verdad? Es que no puede ser, ¿verdad? O sea, el tema de verdad que es bastante complejo, ¿verdad? Y se está polarizando la sociedad. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda este tema? Porque, por ejemplo, si usted pone a pensar, desde el punto de vista biológico, la relación entre dos hombres tiene una dificultad real. Eso no quiere decir que no tenga capacidad de amar, ni tenga capacidad de adoptar. No, es que tiene una capacidad biológica imposible. Sí, lo que pasa es que pareciera que ese planteamiento parte de una premisa equivocada. Y es que para que haya familia debe haber hijos. Y hijos además producidos por la pareja. Pero la sociedad tiene que seguir creciendo. Desde... O sea, si mañana se nos ocurrió a todos los hombres tener pareja masculina, pues no va a haber más generación. Podríamos, si fuera el caso, hacer una tregua, porque está tan superpoblado el mundo que podríamos hacer una tregua. No se preocupe, no se preocupe. Plantea lo mismo. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Todos optáramos. No se preocupe tanto por ese tema, porque yo creo que... Estamos hablando de alternativas. Sí, si abrimos un espacio de 50 años, todavía no se preocupe tanto por ese tema. Yo creo que ni 3 siglos. Sí, pero sí, así es que ese tema en este momento no es relevante. Sin embargo, lo que sí es importante es que desde finales de los 60, porque el Código de Familia se promulgó en el 71, ya se eliminó el requisito de la procreación para efectos del matrimonio. Y no se habla de procreación como uno de los elementos fundamentales, esenciales del matrimonio. De manera que traer el tema de los hijos habidos dentro de la pareja o fuera de la pareja para relacionarlos con la familia y derivar de ahí la legitimidad o no del reconocimiento legal o constitucional de ese vínculo, en el caso que nos ocupa de la pareja homosexual, es poner el tema desde una perspectiva equivocada. No, pero es por la familia natural, o sea, lo que decía ahora don Francisco, ¿verdad? Es el tema de la familia natural, ¿verdad? O sea, de que no necesariamente legal es la persona que opta por el matrimonio. O sea, hay familias que optan
por no casarse, por no tener un contrato. Así es. Miren, me acaban de hacer la señal que no quería que me hicieran. Se me acabó el tiempo. Nos sacaron No me dio tiempo. Se me acabó el tiempo y me quedé corto con usted. Le prometo que voy a invitarla a otro programa más. Qué barbaridad. Porque Discriminatorio eso. Totalmente. se nos mezcló mucho el tiempo, así que vamos a seguir hablando de esto. De verdad, muchas gracias. Gracias Muchas a gracias por ustedes. haber A venido. todos. Ha sido muy Eh, Por aprender con ustedes, Sí. por Sí. aprender de este diálogo. Yo sí quisiera cerrar Sí, con algo. dígame. Mire, es un derecho humano, ¿verdad? Usted lo ha preguntado, yo sí creo que es un derecho humano que se debe en libertad decidir. Pero si ese derecho humano no existe, ¿cómo se decide? Entonces, precisamente el tener una pareja heterosexual, tener una pareja lésbica, tener una pareja homosexual, se decide con base en los derechos, ¿sí? Y no se decide, no se puede, no es una sola decisión, sino existen ese abanico de derechos que le van a dar la protección, porque aquí en última instancia lo que se ve menos son las discriminaciones por ser homosexual o por ser lesbiana, ¿verdad? O por ser heterosexual. El punto es cuando esas personas están en pareja y están dando otros elementos también a la conformación de las familias. Muchas gracias. Ese es el tema. Esperamos haber contribuido, ¿verdad? Con una respetuosa y sana es, conversación, así cómo deben ser las Así es. cosas en el mundo, ¿verdad? Cada quien con su opinión, pero respetuosamente las tratamos y ojalá que le haya permitido a usted tener una valoración sobre este tema. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país.